Bienvenidos, estimadas, a el Universitario de Suprapropolítica Máster Samaliana. Hoy estamos con el sol conscientivo llamado Educación Fundamental y vamos a ver un tema clave trascendental como es los nuevos pensums de escuelas, colegios, universidades. Importante hacer una transformación, no solo un cambio, sino directamente una transformación en aquello para que esté accesible hacia la humanidad en general. Vamos a ver unas leyes en cuanto a los horarios y cómo está organizado los horarios y también el aspecto de orden y organización de aquello que la verdad que perjudica a la mayoría de personas. Acordémonos que las huestes inconscientes, ellos ponen falsas ideas, ellos ponen falsos conceptos, hacen un falso sistema inconsciente y ello obviamente lo van inyectando dentro de los reales sistemas, por ejemplo, educativos, con el objetivo, lógicamente, de perjudicar, con el objetivo de dañar. Entonces sabemos, por ejemplo, que ciertas carreras universitarias, eso pues más antes era peor, ¿eh? Ahora ha habido un poco de cambio en ello, pero igual sigue cierto falso sistema dentro de aquel real sistema educativo, por ejemplo, universitario. Entonces ciertas carreras como doctores, puede ser abogados, ingenieros, tecnólogos, científicos, por ejemplo, entre otras de alta élite, está diseñada solo para una mínima cúpula que tenga mucha cantidad de dinero para que pueda entrar a ese tipo de carreras, y si no lo tiene, obviamente queda excluido de aquello a causa de las falsas leyes que ha puesto las huestes inconscientes dentro de los reales sistemas educativos, por ejemplo. Entonces, veamos cómo está organizado aquello. Los estudiantes, pues ya a 7 de la mañana están entrando a las universidades, están saliendo 12 o 1, y automáticamente por allí a las 2 de la tarde tienen que seguir estudiando de 2 a 6, y sale un instante y después hasta les toca volver en algunos casos de 7 a 10 de la noche. Y encima van, hacen deberes, tareas, están hasta la 1 de la mañana y otra vez vuelve la rutina. 7 de la mañana comienzan nuevamente los estudios y así por unos 7, 10 años, otra será 4, pero eso será realmente de que esté establecido así, pues lógicamente que no. Ese tipo de inconsciencia, las huestes tenebrosas, anticrísticas, anticonscientes, mal programan y ubican falsas leyes y falsos pensums dentro de los reales sistemas educativos. ¿Cómo lo hacen? Se valen de los propios egos, defectos, falsas personalidades y mal manejo de virtudes de ciertas autoridades, por ejemplo, ubicadas en ministerios de educación. Obviamente en todo esto siempre hay excepciones. Hay leyes que están correctas, perfectas, y eso hay que seguirlo cumpliendo. Pero lo que está inconsciente jamás pues se lo va a seguir cumpliendo, porque eso va afectando realmente a lo que es todo el núcleo social. Entonces así mal programan las huestes tenebrosas, magos negros, magas negras. Ellos les llegan telepáticamente a ciertos directivos, por ejemplo, importantes, eso a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel internacional,
o dentro de ciertas universidades privadas también, por ejemplo. Y por medio de defectos, egos, falsas personalidades, entonces comienza una manipulación de cerebros, obviamente esto telepáticamente. Y los otros comienzan a captar cierto tipo de leyes que son falsas, pero ellos piensan que son reales, e incluso piensan que les está iluminando seres espirituales conscientivos. Y lo peor es que como tienen en el caso de autoridad, por ejemplo, en estos campos, entonces van y establecen y registran y sacan esas falsedades que afectan, como estamos viendo, a la sociedad, a la humanidad en general, en el sentido más completo de la palabra. Entonces imagínense un estudiante con ese tipo de rutina, y peor que sea, imagínense, padre de familia, madre de familia, y en el caso de que es hijo o hija, pues quienes salen explotados directamente con ese falso sistema que está organizado, obviamente los padres, directamente los padres. Entonces, obviamente los padres salen afectados, ya que repercute sobre ellos una situación económica muy estresante. Clase media, imagínense, y peor para la clase pues económica de un estatus más bajo, obviamente no va a tener acceso a aquello, a ese tipo de carreras. ¿Por qué? Porque no tienen. Y en la clase media pues van a pasar en una situación terrible económica los padres, porque ellos van a ser los afectados. Y por ende vienen ciertas deudas para conseguir más dinero, para que logre el hijo, hija, obviamente, sacar ese título. Claro que están haciendo allí mucho sacrificio los padres, pero obviamente el sistema está falso en este aspecto, el sistema está negativo, el sistema está diseñado para que justamente sean explotados los padres y se vuelvan unas máquinas de trabajo y no tengan tiempo ni para sí mismos ni para sus parejas. Y con el sistema educativo que está en cuanto a horarios, obviamente no tienen tiempo para la familia, porque ni se ven. Y con todo el trajinar de tareas y todo aquello, imagínense. Entonces, obviamente, eso hay que transformarlo totalmente, y para eso es la suprapropolítica samaliana y estos universitarios, para irnos concientizando de aquello, y obviamente ya en hechos mismos, por medio de personas que funden partidos de política aparte de los universitarios, o ya los tengan, pues vayan preparando candidatos a las presidencias de repúblicas, y a su vez hay una transformación total en constituciones y por ende en los pensums a nivel nacional, y obviamente esto se va repitiendo en todos los países a nivel mundial, pero que queden esas leyes establecidas para que otras personas después de ellos no los estén cambiando al antojo de otro ego. Acordémonos que tenemos un país psicológico, 7 cabezas de legión Potilge, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 2 demonios más que han aprisionado un 97% de nuestra conciencia. Lo que se va estableciendo y es consciente y ya está perfecto de perfectos, obviamente tiene que permanecer ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. No cambia, porque son principios. A su vez hay que ver también dónde hay ciertas leyes principiantes que personas, sin ser influenciados por huestes tenebrosas, las han ubicado y queda como leyes, pero son leyes principiantes que igual no sirven, porque dañan, afectan y causan igual karmas, hasta karmas duros a las personas que las han puesto
y a los que cumplen. Hay que ver también dónde captaron ciertos discípulos y discípulas leyes de los dioses, pero ha sido leyes principiantes. Acordémonos que los dioses, aún sin ego y karmas, también pecan. Y han pecado y han cometido errores, y esos errores, a causa de esas leyes principiantes, han causado lógicamente mucho daño a las humanidades. Ley es ley, la ley se cumple, la ley de Catancia, karma superior, y en esos casos pues se da así. Entonces, obviamente vamos a ver una transformación total a los horarios. Ya nos dimos cuenta dónde está obrando las huestes tenebrosas con las falsas ideas. El sistema, en cuanto a horarios y en cuanto a todo el trajinar de estudios, está diseñado para que viva estresado los padres, los estudiantes y por ende una sociedad en general. Ahora, en este aspecto, obviamente con la orientación que se da por medio de estos universitarios, es una transformación total primeramente en los horarios y a los pensums de estudio que se da dentro de allá, ya en colegios, universidades, escuelas, jardines, kinders y todo ello. Enfoquémonos un poco en los horarios. Entonces no hay necesidad que un estudiante esté mañana, tarde y noche esclavizado a ese falso sistema de horarios, con un montón de pretextos sutiles de ciertas ignorancias ilustradas. Un horario consciente hay que establecerlo para que tenga el estudiante comodidad, tenga tiempo para él, para ella también, y además de eso cumpla con otras actividades. Todo estudiante tiene que aprender mientras estudia en las universidades a generar dinero, ¿ve?, por medio de la propia profesión que se está preparando. Entonces vamos a combinar obviamente unas horas de estudio con más práctica, pero esa práctica que los estudiantes ya salen a trabajar de acuerdo a lo que quieren y obviamente generan su propio dinero para desestresar a los padres en el aspecto económico y a ellos mismos. Por otro lado, obviamente estas carreras muy importantes y toda misma en los diferentes estados tienen que estar a disponibilidad de todo estudiante. Hay estudiantes que ya salen del colegio y encima les toman un montón de más pruebas para disque aceptarles dentro de la universidad. Entonces, ¿para qué fueron a todo un colegio de 6 años o más? Y obviamente ya en el colegio a fin de año pues hubo su graduación, hubo sus notas y exámenes, pruebas. Entonces ahí también está otra situación falsa, negativa, de las huestes tenebrosas para impedir que personas entren libremente a estudiar carreras universitarias. Eso hay que desintegrarlo, desbaratarlo, no sirve, y sacarlo de las leyes de universidades, de ministerios de educación y por ende de constituciones. Ya terminó el colegio, libremente vaya a la carrera que quiera. A su vez, el horario está establecido entre 8 de la mañana y máximo 12 del día, eso es todo. Con ese tipo de horarios, obviamente el estudiante antes tiene para cumplir sus tareas en casa, para obviamente salir bien alimentado de su hogar también, y a su vez dirigirse en paz y en armonía a sus respectivos estudios, lejos de los estreses. Entonces, en ese aspecto puede ser de 8 de la mañana o igual también de 9 de la mañana a 12 del día. A su vez, obviamente, con 3 horas de teoría es más que suficiente para un estudiante. Y esas 3 horas de teoría se va obviamente organizando como tiene que ser. 1 hora y media de teoría y 1 hora y media de práctica dentro de las universidades. Y si es que entra a las 8 de la mañana, entonces estamos hablando de 2 horas de teoría, pero entre hora y hora tiene que haber un espacio de utilizar el centro motriz, unos ejercicios y la parte emocional, puede ser unos videos educativos sobre el aspecto mismo.
y sigue la otra hora de estudios para ir combinando el centro intelectual con el centro motriz y el centro emocional y no explotar el centro intelectual. Las otras 2 horas obviamente será de práctica y en medio de esa práctica también tiene que haber una parte de cambio del centro motriz al centro emocional en el aspecto de si son prácticas, por ejemplo, de mecánica o de odontología, por ejemplo, o en el aspecto también ya de medicina. Entonces allí vamos combinando los centros del cuerpo físico. Recordemos que hay 5 centros: intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Entonces tenemos una universidad de unas horas en la mañana con teoría y práctica dentro de la misma universidad. Toda universidad tiene que ser práctica y la parte teórica y combinado. Centro intelectual, centro motriz, moverse, y el centro emocional. A su vez, a las 12 del día el estudiante pues sale libremente a comer, desestresarse, aunque ya con este sistema no va a salir estresado, pero bueno, va a salir a relajarse un poco, y obviamente tiene para que de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, o si quiere las 6, vaya a un trabajo de acuerdo a lo que está estudiando. ¿Ve? Entonces estamos hablando de estudiantes que ya son preprofesionales. Y obviamente al año que ya estén dentro de las universidades ya tienen un pretítulo. No pretítulo, sino tienen un título directamente de preprofesionales. Porque están combinando obviamente la universidad con la praxis, con la práctica, pero ya un trabajo remunerado económicamente en hechos mismos. Y esto al año, ¿por qué? Porque esa persona todo el año pasó en sus horas en la universidad y el resto de 2 a 6 de la tarde fue a trabajar ya todo un año en su propia profesión. Entonces al año se le da el título de un estudiante preprofesional, avalado por las universidades, ministerios de educación, lógicamente. Con ese título la persona pues presenta un trabajo y ya tiene trabajo, le van a aceptar. Obviamente su sueldo va a ser de acuerdo a un preprofesional, o sea, de un básico para arriba. A su vez, obviamente, que ya con un trabajo de mediodía, entre 3 y 6 de la tarde, esa persona como un preprofesional tiene ya su dinero para él mismo solventar los gastos económicos de su propia profesión y gastos alimenticios, gastos de techo, de ropa y todo lo básico que necesita para vivir. Ya dejó esa situación de estrés económico a los padres y ellos se van a dedicar pues obviamente a ellos y a los demás, que tal que tengan hijos que están en escuela, otros en parte de colegio y todo ello, necesita más solvencia económica para allá, pues, obviamente. Y ayudará equilibradamente el padre-madre a que el estudiante, a que concluya pues sus estudios, pero ya de una manera pues más consciente y más mínima, ya no como antes, ¿veis? Entonces, del año en adelante, igual la persona, por el resto que termine su carrera, pueden ser 10 años, no importa, pueden ser 7 años, pueden ser 3 años, puede haber carreras tal vez de más de 10 años, pero esa persona equilibra su aspecto material, económico y sigue obviamente profesionalizándose en el sentido más completo de la palabra. Y va saliendo de un profesional superior, ¿por qué? Porque está combinando dentro de la universidad teoría con la praxis y a su vez en su profesión de acuerdo a lo que está siguiendo en la universidad. Obviamente ese tiene que ser un requisito muy especial ya para luego posteriormente sacar pues su título oficial de profesional que esté trabajando en la misma profesión que va a ejercer, pues lógicamente. Y a su vez así ya va obteniendo su título después de que ya termina sus estudios y sale como un profesional.
A su vez hay una variante allí. Habrá personas, por ejemplo, que ya tienen su carrera porque ya estudiaron y ya sacaron su título profesional, pero quieren otras. Entonces a ellos, en este caso, obviamente, el último año, para sacar su título profesional, en este caso ese último año, tienen que estar trabajando en una carrera como preprofesionales, obviamente dentro de lo que están estudiando. Entonces en ese caso variaría, puede ser unas horas de trabajo, pero tiene que trabajar en ello y se irían con sus otras profesiones que tienen en mediodía o todo un día, porque ya las tienen organizadas. Pero a su vez tienen que trabajar físicamente en empresas o personalmente por medio de sus propios ya negocios en lo que están estudiando y practicando dentro de la universidad para sacar ese nuevo título. ¿Veis? Entonces así obviamente hay una revolución total en esto y vemos que es fácil y sencillo. No se necesita tener a los estudiantes todo una mañana, toda una tarde y a la vez gran parte de la noche dentro de lo que es un falso sistema de educación en el aspecto universitario. Obviamente, como vimos que las huestes tenebrosas han ubicado aquello y también hay ciertas leyes principiantes que hay que pues quitarlas y poner realmente leyes en lo más perfecto de perfectas. A su vez así vamos a tener nueva sociedad de estudiantes que no van a estar saliendo recién de las universidades con una carpeta a ir a estar buscando trabajo. Eso ya queda solucionado, porque desde que son estudiantes universitarios, ellos ya tienen su título de preprofesionales y están preparándose para sacar un título, obviamente, de profesionales, pero en medio de eso ya están generando dinero en trabajos de acuerdo a lo que están practicando y estudiando dentro de las universidades. Y las universidades todas se van transformando en universidades combinadas, más práctica y obviamente la parte teórica. Y así vamos a ver una transformación social de la humanidad. A su vez, los títulos que van saliendo de un preprofesional, por ejemplo, en odontología, en medicina, en abogacía, ingeniería, etcétera, van sirviendo sus mismos títulos a nivel planeta, a nivel mundial, porque se va expandiendo, obviamente, estas leyes a nivel local, nacional e internacional. Es ilógico también ello que personas profesionales van a otros países y no les quieren aceptar sus títulos. Obviamente por un montón de situaciones de códice, un montón de cuestiones que más daña que construye. Entonces esos títulos van sirviendo a nivel mundial. Ahora, si la persona quiere quedarse únicamente como un preprofesional, pues ya tiene allí su título de preprofesional sacado con las condiciones que vimos. A su vez, quiere terminar los estudios para que sea un profesional, tenga su título de profesional, pues listo, continúa. Y ese título de profesional también va sirviendo a nivel planeta, a nivel mundial, donde esté. Claro que tendrá que ver ciertas leyes de estados en cuanto a personas de movilidad en tránsito o lo que es gente que va a otros países, migrantes y todo aquello. Pero ese título le sirve, ¿ve? Y puede ejercer su profesión. Obviamente que esos títulos tienen que pasar ciertas actualizaciones en el caso de personas que no estén ejerciendo su profesión, eso es un hecho. Y para ello también dentro de las mismas universidades tiene que establecerse y se va estableciendo dentro de las carreras una parte de actualización a la profesión. Porque si una persona salió de ingeniero, por ejemplo, mecánico, o de médico doctor hace unos 30, 40 años y obviamente no ha ejercido su profesión un montón de tiempo, lógicamente que si ha estado autoeducándose, pues está extraordinario, pero tiene que pasar una actualización, pero igual puede seguir utilizando su título. Bien,
Después de ello, ya una persona que sale de una universidad como un profesional puede hacer un masterado, lógicamente, ya sea dentro del mismo país o en el exterior, pero eso no quiere decir que no va a poder generar dinero. En las mismas condiciones que vemos los horarios, que pueden ser, como vimos, de 9 a 12 o de 8 a 12, o otros serán en el aspecto de la tarde, puede ser en la tarde también, de 3 de la tarde a 6, eso es todo. Otros horarios pueden ser de 1 a 3 de la tarde, otros horarios pueden ser entre 6 y 9 de la noche, porque hay que velar por la salud del estudiante, que tiene que volver a su casa, tendrá obligaciones familiares, y todo ello, obviamente tiene que tener sus horas para su descanso, sus 8 horas, extraordinario. Entonces, máximo 3 horas, máximo 4 horas dentro de los sistemas universitarios educativos, máximo. A su vez, si es 3 horas, mucho mejor, pues en el sentido más completo de la palabra. Pero estamos hablando de eso en las carreras más caras, que no tienen por qué ser caras, que las huestes tenebrosas, por medio de sus falsos sistemas de leyes e ideas, ha establecido en los planteles educativos. A su vez, obviamente, tiene que irse equilibrando precios dentro de las universidades privadas para ir haciendo que se vaya perdiendo esa codicia de la falsa burguesía. Hay una burguesía superior que se gana mucho dinero, pero realmente ganarse ese dinero con conciencia, y eso está bien, que se haga una supraburguesía por siempre, de gente millonaria y rica así a nivel mundial. Lo que no se comparte es con la falsa burguesía. Ejemplos de la falsa burguesía: personas que no pagan completamente las utilidades al trabajador. Entonces vemos que las huestes tenebrosas también en ese aspecto han puesto falsas leyes, y el que sale perjudicado es los trabajadores. Pone a un empresario en su empresa que haga, por ejemplo, productos de comestibles, por ejemplo, déjalo allí solo el mes dentro de la empresa, que él mueva todas las máquinas, que haga todo lo que hacían 100 trabajadores. No va a poder hacerlo. Por ende, las ganancias mensuales no va a llegar a 1 millón de utilidades líquidas, ya aparte de pago de empleados, aparte de logística de las empresas, y todo ello. Entonces va a generar poco si le pone solo a esa persona que es el dueño o dueña. La utilidad es de los trabajadores en el sentido más completo de la palabra. Por eso ya vimos en otros temas que hay una tabla de distribución con marketing anualmente para ello. Las huestes tenebrosas, incluso en las constituciones de Estado, han puesto que se les dé una migaja de utilidades a las personas trabajadoras que son dueñas del total de esas utilidades, incluido el dueño, que es también otro trabajador más. Él es dueño de su infraestructura, de su maquinaria y de todo ello, pero estamos hablando de lo que se genera, la utilidad mes tras mes. Eso es de todos los trabajadores y tiene que ser distribuido conscientemente para todos los trabajadores. En unos meses está organizado un 70%, el otro 30% para el empresario, en otros un 40% para la cabeza empresario dármica y el 60% para los demás trabajadores, y obviamente en otras está establecido un 20% para la cabeza dármica, dueño de las máquinas del local, y el 80% para todos los trabajadores. Y en otras pues está organizado también esas utilidades en partes iguales para todos los trabajadores. Bueno, eso veremos en la tabla de marketing de las utilidades. Entonces, lógicamente, eso es parte de una falsa burguesía. Te puedes hacer rico, millonario, claro. La energía universal te bendice. Ved allí a los dioses, diosas, por ejemplo, cristificados, millonarios, trillonarios,
a nuestro lenguaje y a la época de ellos. Ver allí a Osiris, Ra, Horus, Krishna, o digo, Tantor, que vivían en palacios. Imagínate, Krishna hizo como unos 900.000 palacios y obviamente eran adornados con oro, con plata y lo mejor de las piedras preciosas que existían en el entonces. Pero a sus sirvientes los tenía con capas, bien bellos, bien vestidos, y tenían manillas, cadenas de oro, dados por Krishna, pues lógicamente, o sea, es un político, un suprapoliético que sabía tratar a sus propios empleados. Entonces, ¿puedes hacerte millonario? Claro, tú puedes hacerte trillonario, septillonario, pero sin robar, sin hurtar sutilmente a vuestros trabajadores. Ellos también tienen parte de esas utilidades, pero mes tras mes y por siempre, mientras estén en la empresa, y obviamente, pero justamente, no como las huestes tenebrosas incluso ubican leyes que les den únicamente un 10%, un 15%, en otras será 3%, o en otros ni eso. O ciertas leyes principiantes que han puesto algunas personas que se dedican a ayudar a la sociedad, pero son leyes principiantes. ¿Ve? Que igual el dueño de la empresa cae en robo, en hurto a sus propios empleados. Imagínate robarle a la propia persona que te está ayudando para que vivas bien, tengas tu buena casa, tus carros, y que parte de eso es de los trabajadores, si es que no has hecho una real distribución de dinero. Terrible esa situación. Si no devuelve eso a sus propios trabajadores, que es lo más justo que debe hacer, pues haga pactos con la ley divina para devolver por medio de caridad en obra social a la humanidad. Porque acordémonos que hay un mandato divino: no hurtarás ni robar, eliminad la envidia, la pereza, sed altruista, sed diligente. Entonces, ciertos robos y hurtos sutiles se dan a las propias personas dentro de los trabajos. Mira, la persona que está trabajando está dejando su fuerza de vida, su energía vital, que es la fuerza, pues, de su trabajo, su energía. Entonces hay que darle un sueldo justo, todas las de ley que hay y todas las utilidades distribuido mediante un marketing en orden y organización a todos los trabajadores mes por mes. Entonces, si tienes una empresa, eres estudiante de la Gnosis, eres tal vez ungido, ungida, misionero, misionera en el aspecto Gnosis Religare, o estás en la suprapropoliética o en la Gnosis académica cultural, pues revisa qué has hecho en cuanto a la distribución de utilidades legales a los empleados que te están ayudando a ser parte de tu fortuna que realmente es tuya. Y si la persona ha caído en robo, en hurto, todos tenemos esos egos, pues a corregirse y obviamente comenzar a devolver esos dineros que no le pertenecen para que no le caigan terribles karmas o karmaduros. Les tocará ir a buscar, si ya han muerto aquellos empleados, a sus familiares, y si ya no hay ningún familiar, pues les tocará hacer obra social, caridad por la humanidad, en ese dinero que se han hurtado y se han robado de los empleados que incluso ya han muerto en la vida mismo. ¿Veis? Porque si no, vendrá un terrible karma duro a cobrar en la siguiente vida, y allí vendrá la consecuencia de que os robarán, os hurtarán en todo trabajo que estéis. ¿Por qué? Porque así fue haciendo en esta vida. Lo que se siembra se cosecha. Ley de causa y efecto. Bueno, entonces vemos que en este caso también a los estudiantes que ya tienen su título de preprofesionales, ellos tendrán su básico y de allí a la altura que vayan pues desarrollándose en esas empresas, pero a su vez también tendrán parte de las utilidades mes tras mes, como es. Con eso se acaba toda la explotación a los propios padres y a los propios estudiantes que en pos de sacar su profesión pues caen en terribles situaciones que las huestes tenebrosas les han puesto. Imagínate que ahora les ponen hasta que se endeuden los estudiantes para sacar su profesión. Pero si la parte de educación no necesita endeudarse, no necesita explotar así a los estudiantes. O sea, ya están haciendo un tipo de negocio, viendo que es buen negocio,
y explotan. Y nosotros, como quieren sacar su carrera, pues imagínate esa situación. Terrible. Terribles karmas duros para las personas que obran explotando así a esos anhelos de aquellas estudiantes, padres y humanidad en general en pos de triunfar. Está bien que ganen sus dineros, por ejemplo, universidades particulares privadas, pero eso tiene que ser con equilibrio porque tiene que ver con educación, tiene que ver con algo que es social, algo que es humanitario, algo que es democrático, algo que es para todas las personas. Y tiene que ser, en ese caso de universidades privadas, a los precios más económicos y más equilibrados, con una ganancia lógicamente para los dueños de esa universidad. Y para ello pues ahí entran los ministerios de educación y los presidentes de repúblicas a organizar todo aquello en el sentido más completo de la palabra. Bien, entonces con esta ley que vemos acá, que es una ley pues perfecta, en la suprapolítica samariana se arregla toda esa cacareada situación y explotares a los estudiantes, de tenerlos enjaulados allá noche, día, con el pretexto de que tienen que meterles un montón de teorías en las mentes para que salgan disque unos supraprofesionales. Así no van a salir profesionales, sino van a salir con la mente desgastada, con el centro intelectual desgastado, porque obviamente imagínense, está mal organizado esa situación. Hay que combinar centro intelectual, centro motriz, centro emocional. Hay que combinar práctica dentro de las universidades y dentro de las universidades mismo la parte teórica, e ir bajando esa parte teórica pues. Para eso también los estudiantes ya continuarán ahora con todo este sistema de comunicaciones, internet y todo aquello, capacitándose por medio de audios y estudios que lo hagan pues también de lectura. ¿Ven? Vamos a la parte de colegios. Entonces en los colegios también obviamente no hay necesidad de tenerles a los estudiantes de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, o en otros lugares tal vez 12 del día. O sea, estamos hablando 5 o 6 horas. Eso es algo inconsciente. Eso es buscar manipular los cerebros de las personas y programarles de acuerdo a lo que quiere el falso sistema educativo. Habrá una parte real, que es obviamente el real sistema educativo, que te sirve y nos sirve a todos, pero el resto queda sobrando. Y eso tiene que ver con las huestes tenebrosas inconscientes que han puesto un montón de teorías para dañarles el cerebro y el centro intelectual a los propios estudiantes. Entonces los otros, cual loros, repiten y repiten porque ya les programan lo que quieren. No hay una libre iniciativa total. Entonces por ende saldrá otro programado tal cual a la sociedad en general y un siguiente robotizado, y así actuará porque ya le programaron esa situación, le entablaron, le encuadraron y todo aquello. Con 3 horas que vayan obviamente los estudiantes, ya sea al colegio o en el aspecto de escuela, es suficiente, ya sea en horas obviamente de la mañana o en horas de la tarde. Y con eso queda sobrando. Y a su vez también dentro de los colegios y dentro de las escuelas, pues lógicamente va una parte teórica y una parte práctica. Teoría y práctica, teoría y práctica. Y ya van saliendo colegios dirigidos para los estudiantes de acuerdo ya a las carreras que quieran desarrollarse después en las universidades. Obviamente. Y lo que se da en 6 años de colegio, eso se va obviamente acortando a 3 años en colegios. Y a su vez lo que antes tenían que desarrollarse en tantísimos años de universidad, eso se va acortando a que una persona ya a sus 21 años, o en otros casos será 18 años, ya sale como un preprofesional del colegio. Del colegio, a su vez, y universidad, sale graduado
a los 18 y 21 años. O sea, lo que otros están pasando, que luego tienen que a los 18 años recién irse a la universidad y estar terminando allá a los 25, 26 años y casi 30 años, para recién dizque llegar a generar dinero. Eso pues es algo inconsciente, está puesto por las huestes tenebrosas. Entonces con 3 años de colegio, o sea, estamos hablando de 12 hasta 15 años, listo. Y esa persona está orientada ya directamente a la profesión que quiere continuar y proseguir la universidad que se está dando ahora desde los mismos 16 años en adelante. Y a su vez, a los 18 años, en otros casos 21 años, ya sale graduado de colegio y de universidad, o sea, de todo lo que está hecho hasta ahorita. Entonces, obviamente, esa persona, y obviamente ya sale generándose dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que aquella persona, mientras está a los 15 años, ya en su carrera profesional, ya terminó a los 15 años lo que es el colegio, y entra ya a su carrera profesional en la universidad, o sea, de 15 hasta los 18, 21 años, esa persona está libre en generarse dinero. No hay por qué mal programarle a la gente, no hay para qué mal programarle a la gente de que no puede conseguir una persona ya desde los 15 años en adelante dinero. Obviamente, los estudiantes van combinando desde los 16 años que van entrando a las universidades, 15 y 16 años, igual como vimos anteriormente. 3 horas en la mañana, máximo 4, 2 de teoría combinada, calando el centro intelectual, motriz, emocional, y obviamente las otras 2 horas de práctica dentro de la universidad. Y a su vez tiene, luego ya salen 12 del día, comerán, se alimentarán, y tienen a su vez de 3 de la tarde hasta las 6 para generar dinero, entrando a trabajar en profesiones, obviamente de acuerdo a lo que ellos están estudiando, en el mejor de los casos. Porque así van a profesionalizarse mucho más pronto. Si esa rutina lo siguen hasta los 18 años, esas personas son, pues lógicamente ya allí nomás profesionales, porque ya están ejerciendo, están practicando, no están metiéndose solo un montón de teoría al cerebro, lo están haciendo y en hechos mismos, tanto dentro de las universidades como fuera. Pero ya vimos que hay un rango de que en ese tiempo son preprofesionales. Y a su vez, como preprofesionales, obviamente, si al año, o sea, ¿qué quiere decir? Si una persona ya entró a los 15 años a la universidad, de 15 a 16 se puso a trabajar el medio tiempo en su propia profesión y está en la universidad en las horas pues de la mañana, por ejemplo. Entonces esa persona al año, estamos hablando de 16 años, ya le dan un título de preprofesional dentro de la universidad y avalado por los ministerios educativos del país. Y a su vez, a los 18 años que ya se gradúa, pues tendrá su título de profesional. ¿Por qué? Porque ya practicó pues casi 4 años, casi 3 años, y ya sabe hacer correctamente su profesión. Entonces, a su vez, a los 18 años, 21 años, tendríamos personas muy capacitadas y muy profesionales dentro de su profesión. Imagínense lo que pasa ahora, que una persona recién a los 25 años de edad o 30 años, recién sale con teoría, a ver si se transforma totalmente en un profesional práctico y a ver si le va bien o no en su carrera. Terrible esa situación. Obviamente ahí está obrando las huestes tenebrosas con esas falsas leyes, con esas falsas pensums en parte establecido dentro de estabeleceres. Hay una parte de pensum dentro de escuelas, colegios, universidades, kinder, jardines, que está correcto. Por ejemplo, correcto aprender a sumar, multiplicar, dividir. Eso no cambiará ni en este ni en los futuros milenios.
lo que es aprender aquello. ¿Ve? Ciertas fórmulas pues enseña el maestro Samael, que después por ciertas energías cósmicas que están llegando al planeta habrá una revolución en fórmulas químicas, físicas, pero hay ciertos principios que hemos ido a estudiar en la gnosis de jardines, escuelas, que eso no cambiará jamás. En cuanto a aprender a escribir igual, y todos esos detalles, eso pues perdurará por siempre, pero hay que sacar de los reales sistemas educativos lo falso, lo que está infectando, esos virus psicológicos, esas cosas que no sirven y más mal programan los cerebros de los estudiantes y por ende de toda una sociedad, y la gente cree que así mismo es. Cuenta el maestro de Soto, discípulo directo del maestro Samuel Ambeor, que en otros planetas a los 3 años los niños ya saben leer, escribir, hablar y saben para qué han nacido en ese planeta. Y obviamente esas personas a los 15 años ellos se desarrollan totalmente en actividades profesionales que tengan en su país. ¿Ve? Obviamente existe la biología, la vida humana, flora y fauna universal, en infinita creación, millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas habitados. Pero ahí mismo entran las huestes tenebrosas y pone falsas ideas dentro de los reales sistemas educativos, que dice que nosotros somos los únicos moldes para toda la creación. Eso es falso, eso es mentira. Y lo peor es que los estudiantes se mal programan y así continúan de por vida, ya después, salvo excepciones que revolucionan sus conciencias. Nuestro sistema solar, que es de 13 planetas, Vulcano, Persefone y Clarión, que luego ya la ciencia irá descubriendo, éramos 14, el planeta amarillo fue destruido por parte de cierta élite científica que se les pasó la mano en explotar bombas pues, nucleares en su planeta. Una parte de esa humanidad salió en éxodo, viven en Ganímedes, adaptaron la vida ya en una de las lunas de Júpiter. Hay un libro, yo visité Ganímedes, estudiarlo. Y más testimonios de la vida ya. Bien, entonces, a excepción de la luna, que ya dio sus 7 razas, los serenitas, y que ahora la luna está habitada en sus cielos o dimensiones superiores y mundos infiernos, la parte tridimensional ya claudicó, pero obviamente los demás planetas de nuestro sistema solar de Ors está habitado, incluso el sol que vemos brillar siempre. Allí viven humanidad con grado de dioses, diosas. Entonces obviamente todas esas falsedades, todas esas mentiras, todos esos dogmas que están establecidos en los pensums de escuelas, colegios, universidades, hay que desbaratarlos, destruirlos, esos odres viejos primeramente dentro de uno. Y obviamente ir transformando y sacando esas cosas que no vale que esté, no sirve que esté en los pensums, imagínense, manipulando y destruyendo, bueno, no tanto destruyendo, sino mal programando los cerebros de las personas. No conviene. Infectar el centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, ni los centros energéticos, que son 5 también, o los 5 sentidos en su parte energética, con un montón de falsedades. Porque eso llevaría a, obviamente, vivir en medio de esas falsedades y a una destrucción social, que se levanten violencias, eso sí, obviamente, y se da un montón de cuestiones que no sirven para nada. Estimados, estimadas, hemos visto aquello, y a su vez esto también va para la parte de escuelas. Entonces en la parte de escuelas no hay necesidad que los estudiantes estén 5 horas por allá con un montón de teorías, más les estresa y no disfrutan de su propia adolescencia. Y los padres pues en ese aspecto ya se han ido acostumbrando a tenerlos allí como un tipo guardería, porque tal vez van a sus trabajos y pues no hay quien los vea. Pues para eso tiene que haber otro sistema organizado para ese fin, pero no a nombre de estudios, porque ya van a estudiar y es algo muy especial. En las escuelas también se va combinando ya desde cierta parte de teoría y cierta parte de práctica, y desde allí las escuelas se van volviendo técnicas. Entonces obviamente a los estudiantes ya se les va viendo a dónde van apuntando y qué profesión quieren tener después, y desde los mismos pupitres de escuela
ya en escuelas técnicas y dirigidas, que obviamente el estudiante va eligiendo porque eso siente y quiere. Desde allí, por ejemplo, si a alguien le gusta ingeniería motriz, desde allí pues ya se le pondría una escuela técnica. Y a ver si hasta un jardín técnico, de acuerdo a su edad, pero dirigida a lo que quiere. Por ende irá después a un colegio técnico y por ende desde los 15 años iniciará su universidad técnica. ¿Ve? Si hay preguntas acerca del tema, adelante, disfrutemos de un espacio musical también y podéis enviar vuestras preguntas también online, ya acá en Facebook, en YouTube, para irlas pues analizando. Pasemos a una rotación de soles conscientivos de la gnosis suprapropolética. Hay 9, como es Unit Patria Lashrénivo, la capital matriz de la suprapropolética samariana, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias, Latinoamericans, América, planeta. Otro sol conscientivo es los universitarios, conscientivos de suprapropolética samariana, y a su vez los siguientes soles conscientivos que están dentro de los mismos universitarios. Tenemos el periódico Siriorx, Propolética Mundial, los Estados Patrias Unidos de Latinoamericans, Educación Fundamental, el que estamos hoy, las nuevas y conscientes, otro, Propolética Constituyente, las nuevas y conscientes constituciones de Estados libres y soberanos, un siguiente, Dharmatízate, Fundación Mundial de Obra Social, Siembra Paz y Fundación Mujer Niñez. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio, la virtualización por medio de la muerte del ego, las meditaciones de muerte budista, y la dharmatización, que es el sacrificio, las horas positivas por la conciencia de la humanidad, que da el maestro Samuel Ambeor, puede libremente sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está. Puede sembrar una capital a nivel pues de ciudad, provincia, nacional o mundial, un universitario de estos. Opciones, ya sembrados puede federarlo o confederarlo a Unit Patria Lashrénivo, esta sede mundial. Otra opción, puede federarlo o confederarlo a otra sede gnóstica existente en el planeta, de las 3 etapas, Sumuluma Msavatara, los discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon. Otra opción, puede directamente representarlo desde su conciencia y emerger como un nuevo director, directora asesora de la suprapropolítica samariana y expandirse a nivel local, nacional e internacional. Está organizado estos soles conscientivos y universitarios con lo que es la Cámara Pública de Motivación Continua, como estamos hoy. Cada uno de los soles tiene su pensum respectivo y a su vez también está allí organizado el pensum transformativo de psicología revolucionaria, pensum Lashrénivo, pensum tridentino, precolegio solar, precámara básica, precámara avanzada, shaloms de meditación, praxis. Escala usted a otros estatus para cada escalada cámara y del primer mismo nivel y estatus, pues presenta ofrendas
llena solicitudes, pasa exámenes y pruebas escritas. Y a su vez, escala cámara básica avanzada, pasa al Pensum Arca Coradi. Allí está 3, 6, 9, 12 meses. Y a su vez, si anhela, puede transformarse en un miembro activo de estos soles conscientivos, de estos universitarios. Pasando un juramento de fidelidad conscientiva y de fidelidad institucional. A su vez, ¿qué jura allí? En ese caso, praxis de los 3 factores, ayudar a los compañeros, compañeras, conscientemente en lo que pueda ayudar, y obviamente ayudar conscientemente a la sociedad y portarse dignamente dentro de la sociedad. Ese es el juramento que lo hace al transformarse en miembro activo de estos soles conscientivos, si es que usted anhela. Pasa a las iniciáticas Seraj Renivó y allí se mantiene. Esto es vitalicio, pero por el tiempo que usted quiera. ¿Qué se hace en las iniciáticas Seraj Renivó? Mantras, ejercicios físicos esotéricos, meditación, y eso es continuo. Ese es el primer nivel de la gnosis suprapropolítica. Ayer, hoy, siempre, por siglos, Dios mediante milenios. A su vez, libremente usted puede ir al partido político que quiera, fundar partidos de política que son aparte de los universitarios. Prepare allí candidatos para presidencias de las repúblicas, alcaldías, prefecturas, etcétera, y comparte estos principios que va aprendiendo en los universitarios. Obvio. A su vez, usted puede ir a la religión que quiera, en general, a las religiones existentes en el planeta. Puede ir usted a órdenes de ciencia, arte, filosofía, mística, o fundar aquello. Puede fundar religiones, partidos de política, órdenes esotéricas, etc. Y normalmente seguir siendo un representante de estos universitarios de suprapropolítica samaniana. Está trabajando para la misma energía divina y buscando el desarrollo de la conciencia de la humanidad, y siendo útil y positivo para la humanidad en general. Si anhela, usted libremente puede integrarse a la Gnosis Religare, que también hay en esta sede y en otras, con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, o puede integrarse también a la Gnosis Académica Cultural en esta y en otras sedes, o sea, el Instituto de la Caridad Universal, la Antropología Gnóstica, el Movers Gnóstico, órdenes Aral Escarabajo, órdenes de Ufología, de Ecología, etc. Libres en esta o en otras sedes. Atentamente, Unit Patria Las Renivo, la capital matriz de la gnosis suprapropolítica, y el universitario conscientivo Lakshmi Daimon Cherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Switcher Tab, director asesor. Paz inverencial, compañeros, compañeras. Estimados, estimadas, seguimos la práctica, el mantra Om. 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 Mantra para activar la clarividencia. Inri. 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 Cheese, 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 cheese. Continúa las prácticas en casa, compañeros, compañeras.